¿Quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién cree? Para comprender bien a un sujeto se necesita creer, porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano, mientras que el solo creer enciende en la mente una luz. Y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad, cuándo obra la gracia y cuándo la naturaleza y cuándo lo diabólico. Mira, el Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno? O sea, ¿quién cree? Y todos los demás no solo no comprenden nada, sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas. Por lo tanto, se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree, espera y ama. Y para todos los demás, nada está escrito para ellos. Así es de ti. Quien cree un poco, ve las cosas con claridad y encuentra la verdad. Quien no, ve las cosas todas confusas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Él les dijo: ¿no habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y los que lo acompañaban comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a ellos, sino solo a sacerdotes. Y les decía: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Marcos 2, 27. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. El gran sacrificio de privarse del mismo Jesús. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Día 20. Ahora, hija mía, una palabrita a ti. Tú debes saber que toda mi alegría era tener en mi regazo a mi querido Hijo Jesús. Pero el querer divino me hizo entender que lo pusiera en el pesebre, a disposición de todos, a fin de que quien lo quisiera pudiera acariciarlo, besarlo y tomarlo entre sus brazos como si fuera suyo. Era el pequeño rey de todos. Por lo tanto, tenían el derecho de hacer de él una dulce prenda de amor. Y yo, para cumplir el querer supremo, me privé de mis alegrías inocentes
y comencé con las obras y los sacrificios, el oficio de madre, de dar a Jesús a todos. Hija mía, la divina voluntad es exigente, quiere todo, incluso el sacrificio de las cosas más santas, y de acuerdo a las circunstancias, el gran sacrificio de privarse del mismo Jesús, pero esto para extender mayormente su reino y para multiplicar la vida del mismo Jesús, porque cuando la criatura por amor suyo se priva de él, es tal y tanto el heroísmo y el sacrificio que tiene virtud de producir una vida nueva de Jesús para poder formar otra habitación a Jesús. Por eso, querida hija, sea atenta y no niegues jamás nada a la divina voluntad bajo cualquier pretexto. Marcos 2, 27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. En el divino querer no habrá esclavos, ni rebeldes, ni leyes, ni mandatos. Para quien quiera venir a vivir en mi reino, a fin de que nada le falte, de nada tenga necesidad, sino que posea en sí mismo la fuente de los bienes. Las leyes, las órdenes son para los siervos, para los esclavos, para los rebeldes. Pero en el reino del Fiat Supremo no habrá siervos, ni esclavos, ni rebeldes, sino que será una misma la voluntad de Dios y de la criatura, y por eso una será la vida. Y es también esta la razón por la que tanto y tantas cosas estoy diciendo acerca de mi voluntad, para abundar en los dones, no solo para ti, sino para quien quiera venir a vivir en mi reino, a fin de que nada le falte, de nada tenga necesidad, sino que posea en sí mismo la fuente de los bienes. No obraría como el Dios que soy, grande, potente, rico, magnánimo, si debiendo constituir el reino de mi voluntad, no dotase a aquellos que deben vivir en él con las prerrogativas y cualidades que posee mi misma voluntad. Es más, tú debes saber que como todas las cosas han salido de aquel acto único de Dios, así todo debe regresar en aquel acto único que no tiene sucesión de actos, y solo puede regresar en este acto único quien deja todo para vivir solo de mi voluntad, porque el alma viviendo en ella, todo lo que hace se convierte en luz y naturalmente sus actos quedan incorporados y ensimismados en la luz eterna del sol de mi voluntad, y por eso, como consecuencia, se vuelven un acto solo con el único acto de ella. Fiat, divina voluntad. Marcos 2, 27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Las cruces abren las puertas a nuevas manifestaciones, a lecciones más secretas, a los dones más grandes. Para vivir en la divina voluntad, el alma debe hacer el sacrificio total de todo, pero todo estará en comprenderla,
conocerla y amarla. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús, todo amor y ternura ha venido a mi pobre alma. Primero, se puso junto a mí y me miraba fijamente, como si me quisiera decir muchas cosas, pero quería ensanchar mi inteligencia, porque era incapaz de poder recibir y comprender lo que él quería decirme. Después se ha extendido sobre toda mi persona y me ocultaba dentro de él. Cubría mi cara con la suya, mis manos, mis pies con los suyos. Me parecía que estaba todo atento a cubrirme y a esconderme toda en él, a fin de que nada más apareciera de mí. Oh, cómo me sentía feliz, escondida y cubierta toda por Jesús. Y yo no veía más que otro Jesús. Todo lo demás me había desaparecido. Las alegrías, la felicidad de su amable presencia, como por encanto, habían todas vuelto a revivir en mi pobre corazón. El dolor había desaparecido de mí. No recordaba más su privación que me había costado penas mortales. Oh, cómo es fácil olvidar todo estando con Jesús. Ahora, después de que me ha tenido por algún tiempo toda cubierta y escondida en Él, tanto que yo creía que no me dejaría más, lo oía que llamaba a los ángeles, a los santos, para que vinieran a ver lo que hacía conmigo y el modo como me tenía cubierta bajo su adorable persona. Luego me ha participado sus penas. Y yo todo se lo dejaba hacer. Y si bien me sentía triturada por esas penas, me sentía feliz y sentía los gozos que contiene el querer divino cuando el alma se abandona en él, aún sufriendo. Entonces, después que me ha hecho sufrir, me ha dicho: hija mía, mi voluntad quiere siempre más darse a ti, y para darse más, quiere hacerse comprender más. Y para hacer más estable, más seguro y más apreciable lo que te manifiesta, te da nuevas penas para disponerte mayormente y preparar en ti el vacío donde depositar sus verdades. Quiere el noble cortejo del dolor para estar segura del alma y poderse fiar de ella. Es siempre el dolor, las cruces, las que abren las puertas a nuevas manifestaciones, a lecciones más secretas, a los dones más grandes que quiero deponer en ti. Porque si el alma resiste mi voluntad penante, doliente, se hará capaz de recibir mi voluntad felicitante y adquirirá el oído para entender las nuevas lecciones de mi voluntad. El dolor le hará adquirir el lenguaje celestial, de manera que sabrá repetir las nuevas lecciones aprendidas. Yo al oír esto le he dicho: mi Jesús y mi vida, me parece que se necesita completo sacrificio para hacer tu voluntad y vivir en ella. A primera vista parece nada, pero después, en la práctica parece difícil. Ese no tener ni siquiera en las cosas santas, en el mismo bien, ni siquiera un respiro de voluntad propia.
A la naturaleza humana le parece demasiado doloroso. Por eso jamás podrán las almas llegar a vivir en tu querer con el total sacrificio de todo. Y Jesús ha agregado: hija mía, todo está en comprender el gran bien que les viene con hacer mi voluntad. Comprender quién es esta voluntad que quiere este sacrificio y cómo esta voluntad suprema no se adapta a ser entremezclada y a convivir con una voluntad baja, pequeña y finita. Ella quiere volver eternos, infinitos y divinos los actos del alma que quiere vivir en mi voluntad. ¿Y cómo puede hacer esto si ella quiere poner el aliento de la voluntad humana, aunque fuese en cosas santas como tú dices? Pero es siempre una voluntad finita, y entonces no sería más una realidad el vivir en mi voluntad, sino un modo de decir. En cambio, el oficio de mi voluntad es dominio total, y es justo que el pequeño átomo de la voluntad humana quede conquistado y pierda su campo de acción en mi voluntad. ¿Qué dirías si una pequeña lamparilla, un fósforo, una chispa de fuego quisiera ponerse en el sol para hacer su camino y formar en él su campo de luz, de acción en el centro del sol? Si el sol tuviera razón, se indignaría, y su luz y su calor aniquilarían la pequeña lamparilla, aquel fósforo, aquella chispa. Y tú, la primera, te burlarías de ellos, condenando su temeridad de querer hacer su campo de acción en la luz del sol. Tal es el aliento de la voluntad humana, aún en el bien, en la mía. Por eso, está atenta a que en nada la tuya tenga vida, y toda te he cubierto y escondido en mí, a fin de que no tengas más ojos que para mirar solo mi voluntad, para darle libre campo de acción en tu alma. Más bien, lo difícil estará en comprender el vivir en mi querer, no en el sacrificarse, porque cuando hayan entendido el gran bien que les viene, que de pobres serán ricos, de esclavos de viles pasiones serán libres y dominantes, de siervos amos, de infelices felices, y aún en las penas de esta pobre vida, y que conozcan todos los bienes que hay en mi querer. El sacrificio total de todo para ellos será un honor, será deseado, querido y suspirado. He aquí por qué te incito tanto a manifestar lo que te digo referente a mi voluntad, porque todo estará en conocerla, comprenderla y amarla. Y yo, Jesús mío, si tanto amas y quieres que esta voluntad tuya sea conocida, a fin de que tenga su campo de acción divino en las almas, manifiesta tú mismo a las almas sus verdades y el gran bien que contiene tu voluntad, y el gran bien que ellas recibirán. Tu palabra directa contiene una fuerza mágica, un imán potente, la virtud de la potencia creadora. Oh, cómo es difícil no rendirse al dulce encanto de tu palabra divina. Por eso, dicho directamente por ti, todos se rendirán. Y Jesús: hija mía, es mi costumbre
el orden de mi eterna sabiduría, manifestar mis obras más grandes primero a una sola alma. Concentrar en ella todo el bien que mi obra contiene, vérmelas con ella de tú a tú como si ninguna otra existiera, cuando lo he hecho todo, de modo que puedo decir que mi obra la he completado del todo en ella, tanto que nada debe faltarle. Entonces la hago correr como en un vasto mar en favor de las demás criaturas. Eso lo hice con mi celestial mamá. Primero traté con ella al tú por tú la obra de la redención. Ninguna de las demás criaturas sabía nada. Ella se dispuso a todos los sacrificios, a todos los preparativos necesarios para hacerme descender del cielo a la tierra. Hizo todo como si ella fuera la única redimida. Pero después que me hizo salir a la luz, de manera que todos podían verme y tomar los bienes de la redención, me di a todos, con tal que me quisieran recibir. Así será de mi voluntad, cuando todo lo haya completado en ti, de modo que mi voluntad triunfará sobre ti y tú sobre ella. Entonces, como agua correrá a bien de todos. Pero es necesario formar la primera alma para tener las segundas. Marcos 2, 28. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Para quien vive en el querer divino, sus oraciones son órdenes. ¿Por qué temes? En mi voluntad no hay temores, sino sumo amor, ánimo y firmeza. Y decidida una vez no se cambia jamás. Tanto que para quien vive en ella, sus plegarias no son ruegos, sino órdenes. Y ella misma como dueña puede tomar lo que quiere. Ponemos todo a su disposición. Y esto porque todo en ella es sagrado, todo es santo, mucho más que viviendo en nuestro querer, no querrá ni nos ordenará, sino lo que queremos nosotros. Por eso sus órdenes nos deleitan, nos hacen gozar y nosotros mismos le decimos: toma, ¿qué otra cosa quieres? Es más, por cuanto más tomes, más nos harás felices. Cuando la criatura quiere nuestra voluntad, todos sus actos son como tantos mensajeros entre el cielo y la tierra. Descienden y suben continuamente, haciéndola ahora de mensajeros de paz, ahora de mensajeros de amor, ahora de gloria. Y a veces llegan a ordenar a la divina justicia que se detenga, tomando sobre de ellos su justo furor. Marcos 2, 24. ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? A pesar de los milagros, no se rinden, sino que cada vez se vuelven más obstinados. De la hora de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hora 8, en la captura de Jesús. Y mientras sales al encuentro de tus enemigos, oigo de nuevo tu voz llena de ternura que les dice: ¿a quién buscan? Y ellos responden: a Jesús Nazareno. Y tú les dices: ego sum. Con esta sola palabra tú dices todo y te das a conocer por lo que eres, tanto
que tus enemigos caen por tierra como si estuvieran muertos, y tú, amor sin par, diciendo de nuevo, ego sum, los llamas a vida y te entregas tú mismo en manos de tus enemigos. Ellos, pérfidos e ingratos, en vez de humillarse y de echarse a tus pies para pedirte perdón, abusando de tu bondad y despreciando gracias y prodigios, te ponen las manos encima y con sogas y cadenas te atan, te inmovilizan, te tiran al suelo, te pisotean, te jalan de los cabellos y tú, con paciencia inaudita, callas, sufres y reparas las ofensas de los que, a pesar de los milagros, no se rinden, sino que cada vez se vuelven más obstinados. Con tus sogas y tus cadenas, suplicas que se rompan las cadenas de nuestras culpas y nos atas con la dulce cadena de tu amor. Y a Pedro, que quiere defenderte y llega hasta cortarle una oreja a Malco, lo corriges amorosamente. De este modo, quieres reparar las obras buenas que no son hechas con santa prudencia y por quienes a causa de su excesivo celo caen en la culpa. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.